Bueno, mi nombre es Darío Goldfarb, Principal Security Solutions Architect dentro de AWS para Latinoamérica. eh, y vamos a hablar en esta oportunidad sobre lo que es identidades y accesos, el módulo 3. Bien, en el día de hoy, en el módulo este, vamos a estar viendo lo que es IAM, el IAM Identity Center, el sucesor del Signal Sign-On, el IAM Access Analyzer, que hay algunas novedades de Reinvent que también comentaremos, el AWS Secrets Manager, Amazon Cognito y Amazon Verified Permissions. Bien, en cuanto a lo que es IAM, primero es bueno aclarar que dentro de AWS ustedes tienen la posibilidad de configurar siempre un permiso granular, el quién, el cuándo, el desde dónde, en qué acciones, en qué condiciones, son cosas que van a poder configurar con facilidad y siempre van a tener la posibilidad de habilitarle múltiples factores de autenticación. Ahí tienen la posibilidad de configurar hasta 10 distintos factores de autenticación, puede ser un Google Authenticator, puede ser un token un Yubico, etcétera, compatible con FIDO U2F, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la IAM hay un usuario en particular que es el root, que es súper sensible, súper crítico, con lo cual es importante que lo protejan acorde. Y ahí hay varios factores, varios puntos. Primero, el Multifactor Authentication, ya sea configurarle un hardware para lo que sea la org root o configurar virtuales para las distintas cuentas. Eliminar lo que es el acceso por llaves, o sea, nunca debería haber una access key dentro de una root. La root por definición es un usuario que puede hacer todo, salvo lo que esté limitado por las Service Control Policies en las cuentas miembro, pero definitivamente no debería estar utilizándose el root de manera programática. De manera programática siempre deberían crear distintos roles como para lo que son el acceso y no utilizar access keys en la cuenta root. Si ven un access key en la cuenta root, traten de revisar que no esté siendo utilizada y finalmente elimínenla. Evitar el uso de root en el día a día, traten de que en el día a día no se esté utilizando root. Lo peor que puede pasar es que digamos, bueno, ¿quién fue? Fue root. Bueno, pero ¿quién era root a las 2 de la mañana de tal día? O sea, en el día a día root no debería estar siendo utilizado, root debería ser algo que está en una contraseña ensobrada, virtual o físicamente, pero que no se acceda en el día a día. Sí, muchos clientes tienen tal vez un control de dos personas, donde uno tiene el MFA de root y el otro tiene el conocimiento de la clave de root, como para que no haya una única persona que tenga permiso de acceso a root, que sea algo súper esporádico, ¿no? En ambientes multicuentas, lo recomendable es no utilizar el root en las cuentas miembro y denegar todas las acciones del root en las cuentas miembro utilizando Service Control Policies. ¿Cómo sería eso? Básicamente ahí vemos cómo sería la parte de la condición que tendrían que poner. Sería denegar todas las acciones de todos los recursos cuando el principal sea root, ¿sí? Cuando ponen esta Service Control Policy, la ponen en la org root, de ahí para abajo no se va a poder loguear ninguna cuenta miembro con root. ¿Y para qué es esto? Si hay un compromiso, si hay un reseteo de la contraseña, entonces no van a poder entrar de todas maneras. Y si tuvieran que hacer algún cambio, pueden quitar la Service Control Policy temporalmente, habilitar el plan de soporte o algún otro de estos cambios que requieren root y luego volver a poner esa Service Control Policy. Si estuvieran utilizando Control Tower, esto es más sencillo de configurar porque es simplemente uno de los tantos guardrails que ustedes pueden prender o apagar. Vemos que este es un guardrail de tipo Strongly Recommended, que es fuertemente recomendado, con lo cual les recomiendo que lo hagan. Bien, en cuanto a lo que es IAM, tienen la posibilidad de acceder, en cuanto a lo que es IAM Users, tienen acceso programático o acceso a la consola. Tratemos de evitar los IAM Users en lo posible. Vamos a ver que hay mejores formas de conectarse, porque los IAM Users son credenciales duraderas, es decir, no se cambia la password, no se cambia la access key hasta que alguien la rota, hasta que alguien hace ese cambio. Y eso implica muchas veces una ventana de cambio, ya lo veremos eso un poquito más a detalle. Bien, veamos ahora el IAM Identity Center. Dentro de lo que es el IAM Identity Center, es un servicio que les permite dentro de AWS acceder a múltiples cuentas y a múltiples aplicaciones, tanto internas de AWS como software as a service que ustedes tengan. Dentro de un portal de acceso del AWS Access Portal, ustedes pueden elegir si quieren autenticarse con el repositorio interno, que es el IAM Identity Center Directory, que es el directorio propio de la solución, pero lo que es más frecuente en empresas, en organizaciones más bien grandes, es que tengan un servicio de directorio, que puede ser un Active Directory que tengan desplegado en la nube de AWS, que lo tengan on-prem, que lo tengan en otra nube, cualquiera de esas opciones es válida, o lo que es más habitual en el día a día de hoy,
es que estén utilizando un proveedor de identidades externo, tales como un Okta, un Ping Identity, un Azure AD, sí, son algo que vemos más habitualmente. ¿Sí? La recomendación siempre, si tienen un directorio donde a ese directorio le llegan las actualizaciones de recursos humanos cuando dan de baja a un empleado, ese sería el repositorio que conviene utilizar. Porque tener dos repositorios distintos y que no le lleguen las bajas ante una baja de recursos humanos podría poner un riesgo allí de que algún ex empleado siga teniendo acceso a AWS. Un punto adicional es que soporta la asignación central de permisos, o sea, desde ahí pueden decidir a qué le doy a cada usuario en múltiples cuentas y pueden crear Customer Managed Policies y asignarlas a distintas cuentas desde el IAM Identity Center, es un servicio que no tiene costo. Veamos una pequeña demostración, habilitamos el IAM Identity Center, aquí vemos dentro de lo que es la consola de servicio, eh, podemos entrar aquí, activar cuál es el Identity Source que queremos, podemos cambiarlo. Si no quisiéramos usar el Identity Center Directory, si preferimos usar un Active Directory o alguno de estos que mencionamos previamente de Identity Providers. Aquí vemos luego lo que es la asignación de un permiso a un usuario. Vamos a ver que hay una serie de permission sets que ya están creados que ustedes pueden aprovechar y los pueden asignar en distintas cuentas como para permitir a un usuario acceder a un determinado set de permisos en una cuenta en particular. En este caso hay dos cuentas que estamos seleccionando y le vamos a indicar a qué usuario le vamos a dar un permiso. Podría ser un usuario o podría ser un grupo o múltiples usuarios. Aquí vemos cuál es el permiso que le vamos a estar asignando, que le queremos otorgar a este usuario. En este caso le vamos a otorgar el permission set de Power User. Ahí podrían ser más de uno, como para que cuando el usuario quiera entrar pueda elegir optar como read only o entrar con algún otro rol. Y aquí vemos que también le podemos configurar aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones pueden ser aplicaciones de terceros, tipo software as a service, o puede ser también un OpenSearch de Amazon. Si quisieran ese tipo de aplicaciones, también se pueden integrar directamente al Identity Center. Otra ventaja que mencionaremos más adelante en las novedades de re:Invent es que ahora hay una funcionalidad de Identity Propagation, donde básicamente lo que significa es que si uno se logueó como el usuario Darío, aunque asuma un determinado rol como admin role. Entonces, él queda en los registros de auditoría en CloudTrail que además de que tenía el rol admin role, el usuario Darío queda auditado dentro de lo que es CloudTrail y también puede ser usado eso en distintas condiciones de IAM en las aplicaciones, en las cuentas, con lo cual ustedes tienen esa posibilidad de ver, más allá de cuál sea el rol que tiene asumido, cuál fue la persona que se logueó con ese rol, y eso es lo que estamos propagando a través de OAuth. Bien, igual ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle en la parte de novedades re:Invent 2023. Veamos ahora el tema de políticas de IAM. Hablamos antes de que una Service Control Policy nos limita el permiso efectivo máximo, que nos dice hasta dónde puede llegar un usuario quitando y nunca otorgando un permiso. Ahora, digamos, ya dentro de lo que son los policies que otorgan permisos, como por ejemplo una IAM Policy o una Resource Policy, que podría ser un Bucket Policy, ¿no? En cualquiera de esos dos casos, la decisión comienza en deny, o sea, por defecto no tienen permiso a nada. Cuando se evalúan las políticas, se fija primero si hay un deny explícito. Si hay algún deny explícito dentro de todas las políticas asociadas, entonces lo que va a resolver la política es deny. O sea, si hay un deny explícito, se deniega ese permiso. Siguiente punto, si no hay ningún deny explícito, se fija si hay algún allow explícito. Si hay algún allow explícito, entonces lo permitimos. Si no hay ningún allow explícito, vuelve a la decisión de deny implícito. Bien. Y aquí estamos simplificando. También existen otro tipo de límites máximos como lo que llaman permission boundaries y eso tiene que ver con delegar la administración, pero es un tema por ahí más complejo, como para cubrirlo aquí. Si tienen alguna duda, pueden contactarnos, hacer preguntas por Q&A y ahí las podemos aclarar. Bien, veamos ahora el tema de políticas de acceso. Dentro de los componentes que tenemos en una política está el quién, que es el principal, el efecto, o sea, si queremos denegar o queremos permitir, esas son esas dos opciones. eh, Cuáles son las acciones que vamos a permitir o denegar según sea el efecto que pusimos, cuál recurso, cuál es el recurso que queremos otorgar o denegar
y bajo qué condiciones. De nuevo, siempre recuerden que las condiciones dependen de cuál es el efecto. Si yo estoy poniendo un efecto cuando sea un servicio AWS, depende si es un allow cuando sea un servicio y si es un deny cuando no sea un servicio de AWS, como para permitir o para excluir que el servicio de AWS tenga la posibilidad de acceder a los recursos que quieran. Si se tengan presente esto de la condición es cuándo se va a hacer efectiva esta política. Entonces, ya sea un deny o ya sea un allow, puede tener condiciones. Veamos aquí algunos ejemplos. El primero para lo que es un anonymous user, el segundo para lo que es autorizar una determinada cuenta y luego dentro de esa cuenta tendremos que tener los permisos de IAM correspondientes. Autorizar un determinado usuario, autorizar usuarios federados a través de Google en este caso, autorizar un determinado rol, autorizar un servicio específico para que haga alguna tarea, como por ejemplo esto es más frecuente dentro de lo que es la Trust Policy, cuando en qué servicio confiamos que pueda hacer una tarea, se suele usar este tipo de principles. Y siempre ahí vemos como un número de cuenta que está asociado a los distintos principles. Siguiente punto, dentro de lo que es acciones, aquí tenemos varias opciones de iniciar instancias, por ejemplo, o cambiar una contraseña. Vemos que las acciones pueden estar asociadas a distintos servicios y que también pueden ser enumeradas como varias acciones dentro de una misma policy, o también podemos utilizar wildcards como por ejemplo asteriscos aquí y cualquier cosa relacionada a una access key, queremos denegarla, tenemos la posibilidad de usar asteriscos o signos de interrogación si fuera una sola letra, como para permitir o para bloquear. Hay otro caso particular que es el action. Dentro de lo que es action dijimos que es qué es lo que vamos a estar permitiendo. Hay un caso particular que es not action. Y la idea de not action es una excepción, es una lista básicamente es todas las acciones menos esta. Por ejemplo, aquí digamos que queremos permitir todo, ¿no? Pero no queremos permitir el uso de las APIs de YAM. Entonces aquí vemos el primer statement que dice el efecto es permitir. ¿Y qué te permito? Not action IAM. Eso significa te permito todo menos IAM. ¿Sí? Recurso asterisco. Y acá vemos otra forma de implementar algo muy similar, donde tenemos un allow asterisco asterisco y después tenemos un efecto deny IAM asterisco. Entonces, ¿cuál es la diferencia que ven entre uno y la otra policy? Hay dos grandes diferencias. ¿Sí? Primer, si se animan ahí a contestar por el chat a ver qué diferencia ven entre uno y el otro, mejor todavía, si lo hacemos más participativo. Bien, no hay respuesta, así que avanzamos. Hay dos grandes diferencias. La primera es que en el primero de los dos no es un deny. Como no es un deny, entonces si hubiera alguna otra policy que le permite, va a terminar siendo positivo, va a terminar siendo permitido, ¿sí? O sea, no es un explicit deny. Y además, otra ventaja que tiene la 1 es que es más pequeño. ¿Sí? Como es más pequeño la política, esto cuando ya estamos cerca de los límites, según qué tan grandes son las policies que tienen armados, entonces es conveniente optimizar con not action. Y por otro lado, en el segundo caso, si nosotros queremos asegurarnos de que no va a tener IAM ni por esta política ni por ninguna otra política, entonces ahí ponemos un explicit deny y ahí va a ganar siempre el explicit deny, le va a ganar a cualquier otro allow implícito, perdón, a cualquier otro allow que tengan explícito. Bien. Veamos ahora las condiciones en cuanto a lo que son las políticas de acceso IAM. Hay algunas condiciones, como vemos aquí, para ver si está en un determinado horario o si viene una determinada IP. Hay algunas otras condiciones que tienen que ver con lo que es el perímetro de datos, que esto es algo que se estuvo hablando bastante dentro de lo que es Reinvent. Y cuando hablamos de perímetro de datos es principalmente el bloquear según condiciones, como por ejemplo si es un principal que está queriendo hacer alguna acción que pertenece a mi organización. O si es un principal que que es, o sea, perdón, no un principal. Y la otra opción sería, por ejemplo, si estamos queriendo acceder a un recurso, que ese recurso no pertenece a mi organización, por ejemplo, un resource org ID, que es un bucket fuera de la organización, entonces podríamos bloquear utilizando resource org ID. También podemos bloquear si queremos que venga específicamente el acceso a un bucket desde una VPC o desde un VPC endpoint o desde alguna instancia que tiene una IP en particular. Esas condiciones son particularmente útiles como para asegurarnos de que solamente se esté accediendo
a los datos que queremos permitir y no a otros, ¿sí? Hay varias condiciones para lo que es las políticas de IAM, entre lo que es identidades, en lo que es recursos y en lo que es la red. Y esto es lo que nos va a permitir controlar que solamente las cosas que me pertenecen accedan a los recursos y las cosas que no me pertenecen no accedan a esos recursos. Bien, en cuanto a lo que son estrategias para gestionar los distintos permisos, la recomendación siempre es llegar hacia lo que es permisos adecuados de manera evolutiva. Si bien a uno le gustaría del lado de seguridad decir, bueno, todo tiene que tener el permiso mínimo absoluto, ¿sí? Least privilege, no siempre es posible a nivel velocidad del negocio, no siempre es posible llegar al least privilege en una primera etapa, con lo cual muchas veces lo que hacemos es establecer un perímetro de datos, estas condiciones que dijimos antes, como para que no nos pase de que se esté conectando alguien de afuera o que nos estemos conectando a un recurso que no pertenezca a la organización. Y luego dentro de ese marco de seguridad que hace esas políticas que mencionábamos antes, podemos establecer una política inicial, controlar que esa política inicial no esté generándonos un riesgo significativo, como por ejemplo un acceso externo. Si no tiene ninguna de estos accesos externos, entonces lo que hacemos es implementarla y vamos refinándola a lo largo del tiempo. ¿Qué sería refinarla? Básicamente ir quitándole los permisos que no están siendo utilizados y eso lo vamos a ver distintas opciones de cómo podemos lograrlo. Obviamente lo ideal es trabajar con least privilege, pero a veces en grandes organizaciones no siempre van a tener least privilege desde el día cero para todas las aplicaciones. Es una realidad con la cual muchos tenemos que convivir, entonces ahí lo que vamos a hacer es hacer este camino de primero establecemos, controlamos y luego refinamos y esto nos va haciendo una mejora continua. Bueno, primer punto del IAM Access Advisor es una de las formas que tenemos de eliminar permisos que no estén siendo utilizados. ¿Sí? Podemos entrar a una Access Key y verla en particular cuándo fue la última vez que se utilizó. Podemos entrar a un determinado rol o de AWS y ver dónde tiene un permiso que no tiene, que no fue accedido últimamente, o incluso podemos entrar a ver cuáles son los roles que no fueron utilizados. Y vamos a ver más adelante en la parte de novedades Reinvent que hay una funcionalidad nueva que nos ayuda a identificar dónde tenemos estos permisos no utilizados, ya sean access keys, o sean roles, o sean permisos dentro de un rol, de manera mucho más sencilla y con un dashboard. Bien, veamos ahora el IAM Access Analyzer. El IAM Access Analyzer es una funcionalidad que nos permite identificar cuando hay un principal que tiene permisos de acceso a algún recurso de la organización. Sí, hay 14 recursos hoy en día que estén soportados dentro de lo que es distintos, como por ejemplo una política de bucket u otro tipo de recursos. Si alguien puede ejecutar una lambda desde fuera o si alguien puede asumir un rol desde fuera de la organización, lo pueden hacer por cuenta o lo pueden hacer por organización. Lo que tiene por ahí un poco más de sentido es por organización, el poder entender si hay alguien desde fuera de la organización que tiene permisos de accesos. Algo para que quede claro, esto estaría dentro de lo que es la parte de identificación de riesgo del NIST, no sería la parte como un control detectivo, porque lo que está haciendo es identificar antes de que el principal esté intentando loguearse o esté intentando hacer alguna acción dentro del bucket. Ya por el hecho de que el principal que está fuera de la organización tiene permisos de acceso, aunque todavía nunca haya accedido, ya nos va a generar un hallazgo el IAM Access Analyzer, como para que si un ex empleado se dejó ahí algún acceso desde una cuenta personal fuera de su organización, que podamos identificarlo y quitarlo antes de que logre hacer algún daño. Vamos a ver que el IAM Analyzer es la funcionalidad que creció y agregó dashboards y en particular tiene esta nueva funcionalidad de Unused Privilege que lo vamos a ver más adelante en la sección de Reinvent, de novedades de Reinvent. Otra capacidad que tiene el IAM Analyzer es la generación de políticas en base a la que es la actividad del usuario. O sea, podemos analizar, por ejemplo, los últimos 30 días, 90 días, donde vemos que el equipo de desarrollo creó un usuario tal vez muy laxo en cuanto a lo que son los permisos. Vemos que pidió 10 cosas y vemos que usó solamente 3. Entonces ahí podemos decidir quitarle esos otros 7 permisos que no necesita, que no usó en estos últimos 90 días y que a veces los desarrolladores los ponen simplemente por desconocimiento de cuáles son precisamente los permisos que deberían estar pidiendo para que funcione la aplicación. Pero como podemos analizar el CloudTrail con el Emacs Analyzer, podemos darnos cuenta de que efectivamente esos permisos no fueron necesarios porque no fueron utilizados y podemos evaluar con el equipo de desarrollo el quitarle esos permisos que no necesita. Adicionalmente hay una tool que es open source que se llama IAM Live,
que también ayuda del lado, digamos, del desarrollador de conocer cuáles son esos permisos que debería ponerle a la policy. Básicamente lo que hace esta tool es, a medida que uno va corriendo ciertos comandos del CLI, nos va generando un JSON donde nos va diciendo cómo sería la policy que necesitan para poder correr esos comandos. O sea, lo crean con un permiso más laxo, hacen las consultas, las API calls que necesiten en ambiente de desarrollo, se fijan cuáles son cómo sería el JSON que necesitan para poder hacer todas esas operaciones. Y luego lo que hacen es copiar ese JSON y meterlo en el ambiente de testing y posteriormente, luego que sea evaluado, de producción. Bien, otra funcionalidad interesante a mencionar es que tenemos capacidades para lo que es el acceso temporal elevado. Digamos que yo necesito hacer una tarea cada tanto de administración, de operaciones, de troubleshooting dentro de una cuenta de networking, por ejemplo. En cualquiera de esos casos, ahí tenemos dos opciones. Si tenemos algunas de estas soluciones que vemos en pantalla, de CyberArk, de Hermetic o de Okta, en cualquiera de esos casos tenemos la posibilidad de hacer como digamos, de pedir a través de estas herramientas un acceso temporal dentro de AWS y que eso termine impactando en que haya un nuevo cuadradito dentro de lo que es el IAM Identity Center, como para que puedan loguearse con ese rol temporal que solicitaron a través de estas herramientas. Pero si no tuvieran ninguna de estas herramientas, otra opción que hay es el uso de Team. ¿Sí? Team es básicamente Temporary Elevated Access Management, que es una solución open source que está disponible en el link que ven en pantalla. Ahí les pido a alguno de los otros colaboradores si puede ponerlo dentro del chat. AWS Samples, github.io /IAM Identity Center Team. ¿Sí? Y vamos a mostrarles un poquito cómo funciona el Temporary Elevated Access Management. Entramos aquí dentro de lo que es la consola. Vamos a ver que tenemos esa posibilidad de pedir una cuenta en particular con un determinado rol. Vamos a pedir una cuenta de networking, un network administrator, lo vamos a pedir para el día de hoy, para ahora. Vamos a pedirlo por una hora y vamos a ponerle un número de ticket y una justificación de por qué estamos pidiendo este rol. Vamos a hacer un submit. Esto pasaría por un proceso de aprobaciones. En este caso, rápidamente digamos que fue aprobado. Si es aquí hay otro usuario que entró y lo aprobó. Entonces vamos al IAM Identity Center. Vamos a la parte de cuentas y vemos que nos apareció una nueva cuenta donde tenemos ahí un Network Administrator y podemos loguearnos con ese Network Administrator. Y del lado de la administración uno puede entrar por aquí y ver efectivamente cada una de las secciones activas, qué es lo que hicieron esos usuarios en las secciones activas. Ahí vemos los CloudTrail logs. Y si vemos que está haciendo algo indebido, lo podemos revocar en el momento. Y cuando esto queda revocado, lo que termina pasando es que inmediatamente pierde el acceso y cualquier nueva API call que haga ese usuario va a dar fallida. Es una solución gratuita que pueden implementar, que pueden desplegar dentro de AWS. Más allá de los recursos que usa, son serverless, no son algo, digamos, que vayan a anotar en una factura, ¿no? O sea, el servicio es una solución en sí gratuita que pueden desplegar, que tiene costo del uso de los servicios que despliegan nada más, pero es mínimo. Bien. Vamos ahora el tema del acceso a los recursos utilizando credenciales temporales. Acá la gran recomendación es que cuando tengan aplicaciones que necesiten hacer alguna tarea dentro de AWS, que siempre estén utilizando IAM roles y que no estén utilizando access keys. ¿Sí? Hay formas distintas de usar roles. El IAM Access, perdón, el IAM Instance Profile es básicamente la forma en la cual ustedes pueden poner un rol dentro de una instancia de EC2. Y lo mismo tienen para una lambda, digamos, hay execution roles en una lambda y tenemos roles en contenedores también. Y si estuvieran por fuera, también vamos a ver que tenemos IAM roles anywhere. Veamos un poquito cuál es el problema de las access keys. Primero que las access keys son duraderas, son credenciales que no cambian hasta que alguien las cambia. Segundo, que pueden ser utilizadas desde cualquier lado. Tal vez uno creó una access key como para darle permiso a una aplicación que se encuentra en una instancia, la pone dentro de esa instancia, pero un adversario comprometió la aplicación que está corriendo en esa instancia, se lleva la access key y la puede usar desde cualquier otro lado del mundo por defecto. Digo por defecto porque uno podría poner una condición de las que mencionamos antes para que no pueda ser utilizada desde otro lado. Pero normalmente si hicieron la mala práctica de poner un access key dentro de un aplicativo, entonces no creo que tengan esas condiciones que mencionamos antes, ¿no? Y por último, que son
un único factor de autenticación. Como es necesario que el acceso sea programático desde una aplicación, esa aplicación no puede contestar MFA, entonces no va a poder realizar, o sea, siempre va a ser un único factor de autenticación por definición. ¿Sí? Bien, si tu código necesita acceder a un recurso de AWS, como por ejemplo un bucket de S3, no envía un access key en el código, siempre tengan presente los riesgos. Primero, que un desarrollador podría compartir en un GitHub o en algún otro repositorio público esas credenciales. Segundo, que cualquiera que tenga el permiso de lectura sobre ese repositorio de código podría estar quitando esas credenciales de ahí, copiarlas a otra persona, dárselas a otra persona y empezar a hacer otras actividades maliciosas desde fuera. Y por último, y este es uno muy frecuente, que la rotación requiere un esfuerzo, que no es algo trivial el cambiar rotar una access key. ¿Sí? Si se fijan, los IAM users tienen dos access keys y la razón de por qué tienen dos es justamente como para que uno cree la segunda access key, configure en las aplicaciones que estén utilizando esa access key la nueva, y que luego de verificar que todas las aplicaciones funcionaron correctamente, recién ahí elimine la vieja, ¿no? O tal vez deshabilite la vieja y un tiempo después la elimine. O en la siguiente rotación la elimine. Pero el punto clave acá es que requiere una ventana de indisponibilidad, requiere pruebas, control de cambios. No es algo trivial el cambiar una access key. Y es por eso que frecuentemente encontramos que cuando usan IAM users y access keys no suelen rotar las claves, y muchas veces encontramos incluso 2 años access keys que no han sido rotadas. La buena práctica dice entre 30 y 90 días ir rotando todas las access keys. Si tienen 900 IAM users con access keys, no va a ser posible que puedan rotar esos 900 users y access keys, o no va a ser práctico que puedan rotarlos. Con lo cual, tengan presente que es una muy mala práctica hardcodear access keys dentro del código. Por favor, no lo hagan. Utilicen IAM Instance Profiles en lugar de hacer esto. La forma correcta es así como funciona. Tenemos el código le pide al sistema operativo las credenciales de acceso, y el IAM, el EC2 Instance Profile, le otorga al sistema operativo esas credenciales temporalmente y las va rotando automáticamente de modo periódico. Entonces, el sistema operativo siempre tiene credenciales que son temporarias, ¿sí? Y el código puede pedirle al sistema operativo estas credenciales temporarias y acceder a los distintos recursos que necesita. Si algún adversario lograra comprometer el aplicativo y se lleva estas credenciales temporarias, entonces no son credenciales que le permitirían eternamente acceder, sino que tienen esa posibilidad de, como se están rotando periódicamente, va a perder rápidamente esa validez. Y está disponible para Lambda, está disponible para lo que es EC2 y también para contenedores. Veamos cómo es el rol que le pondríamos. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de una Trust Policy dentro de un rol donde permite que el servicio de EC2 haga uso de este rol. Y acá vemos qué es lo que le otorga este rol. En este caso hay un allow de getObject, getObject, y le da todos los buckets que tenga ahí. Digamos que esta es una cuenta dedicada para que tenga un solo bucket. Si no, siempre cualquier asterisco que vean en las policies debería llamarles la atención, porque típicamente, si no está especificado el recurso, no está especificada la acción, es que alguien no se tomó su trabajo de hacer bien la política mínima necesaria. Pero para tenerlo presente, siempre el controlarles esos permisos. Pero simplemente para que tengan la idea de cómo es. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo roles que están por fuera de mi organización, que no están dentro de AWS, sino que son roles que están corriendo desde el on-prem, desde un servidor que tenga un despliegue, por ejemplo, de infraestructura como código, o desde una nube híbrida si tengo cargas en algún otro proveedor de nube, o si tengo alguna aplicación de terceros que necesita asumir un determinado rol dentro de AWS? ¿Cómo hacemos esa relación de confianza inicial como para que le podamos dar desde AWS un token como para que tenga un acceso temporario? Lo que hacemos básicamente es usar IAM Roles Anywhere. IAM Roles Anywhere lo que otorga es, a partir de una relación de confianza basada en certificados, en una PKI, entonces se puede desplegar un Certificate Manager Private Authority y utilizar eso como para desplegarlo. Pueden usar una CA que tengan ustedes existente, pero aquí lo que hacemos básicamente es otorgarle establecer esa relación de confianza inicial a través del certificado, y luego otorgarle credenciales temporales. Esas credenciales temporales nos dan mucha más seguridad que tener un access key
metida dentro de una workstation. Hay malware que ya se ocupa de quitar esas access keys de las workstations o de servidores, con lo cual no es una buena práctica usar access keys, sino mucho mejor usar IAM Roles Anywhere. Un certificado se puede revocar dentro de IAM Roles Anywhere y un access key ya está un poco más complejo y es más fácil de llevarse una access key en un servidor on-prem que llevarse un certificado que está establecido y que hay una relación de confianza. Bien. Limitemos el uso de IAM users y access keys. ¿Sí? La cantidad de IAM users y access keys puede volverse difícil de gestionar, con lo cual les recomiendo que establezcan guardrails para impedir su uso normalmente, para evitar que proliferen muchísimos IAM users y access keys. Para eso lo que tienen que hacer es poner una Service Control Policy como la que ven en pantalla, con esta acción de crear user y de create access key que la bloquee, excepto para un determinado rol, que ese determinado rol esté controlado por unas pocas personas dentro de lo que es el equipo de seguridad y que estas pocas personas dentro del equipo de seguridad manejen esas excepciones. ¿A qué nos referimos? Si se fijan dentro de la consola AWS, cuando van a crear una access key, ahora tiene una interfase nueva donde les marca donde les pregunta para qué las vas a usar. Y si dice si la vas a usar para el acceso programático a través de línea de comando, por ejemplo, entonces te sugiere usar el Cloud Shell. Y según el caso de uso, te sugiere algunas otras alternativas como para que ustedes no vayan y creen access keys libremente. Pero eso es una forma de desincentivar a la gente a usar Access Keys. La verdad es que algo un poco más efectivo en el día a día es bloquear el uso de las Access Keys y poner algún sistema de ticketing donde ustedes, si alguien quiere un Access Key, que haga un pedido con la justificación correspondiente, que tenga el detalle de quién es el propietario de esta Access Key, para qué la va a estar utilizando, a qué proceso de negocio pertenece, quién va a hacer la rotación, cada cuánto la van a hacer, todo lo que tiene que ver con la criticidad de esa access key que quede bien documentado, ¿sí? Y desactivar las access keys que no estén siendo utilizadas. Y vamos a ver la funcionalidad luego anunciada en re:Invent para lo que es identificación de access keys que no estén siendo utilizadas a nivel organizacional, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos cuando tenemos que otorgar acceso a un recurso que tiene por definición credenciales duraderas? Por ejemplo, si tenemos una base de datos, una red que tiene una clave para el acceso a la base de datos, esa clave para el acceso a la base de datos, la aplicación la necesita para poder conectarse con la base de datos. ¿Sí? Como la base de datos no está usando credenciales temporales, sino que usa una password, entonces necesitamos poder darle esa contraseña a la aplicación de modo en tiempo real, digamos, ¿no? Y hay varios servicios de terceros, tipo software as a service, que se autentican usando API keys y toda aplicación podría requerir también el acceso a esas aplicaciones de terceros usando esas API keys. Entonces, ¿cómo hacemos para rotar estas credenciales? ¿Cómo hacemos para minimizar el riesgo de meter estas credenciales en un código o si lo pusieran en un archivo de configuración es exactamente lo mismo, si no cambia tanto? Porque si ponen el archivo de configuración dentro de la misma aplicación, o sea, dentro del mismo repositorio de código, es poco útil eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de manera segura? ¿Cuál es la forma más segura de hacerlo? Y siempre teniendo en cuenta que a medida que pasa el tiempo y las credenciales están hardcodeadas en distintos aplicativos, cuando la quieren ir a rotar, la clave de esa base de datos se les va a complicar porque van a decir, bueno, ¿y qué aplicativo la está utilizando? ¿Están seguros que actualizamos en todos los aplicativos? Hay que pedir ventana de indisponibilidad para que esos aplicativos se les cambie la contraseña y que no tengamos problemas. Entonces, la realidad es que si no implementamos de entrada un mecanismo como para que se puedan rotar esas credenciales sin afectar producción, en el momento en el cual tengamos una sospecha de que esa credencial fue comprometida, no vamos a poder inmediatamente aplicar una rotación preventiva por las dudas ante una sospecha, porque tendríamos miedo de afectar producción. Entonces un adversario puede tener una ventaja en eso. ¿Cuál es la recomendación? Acceder a los recursos siempre cuando tengan credenciales, que esas credenciales estén resguardadas dentro de Secrets Manager, que Secrets Manager nos va a ayudar a gestionar esas contraseñas, no solamente guardarlas y manejar el proceso de check-in y check-out de esa contraseña, donde le pido al Vault, dame una contraseña que la quiero utilizar, sino que lo que va a estar haciendo también es, nos va a permitir configurar una rotación, donde le podemos decir cada tanto tiempo cámbiamela
va a ser extensible con Lambda, o sea, uno tiene una integración para lo que es RDS, simplemente le dice este es el motor de la base de datos, esta es la contraseña y él ya sabe cómo rotarla, pero si tuviéramos algún software as a service, también cualquier cosa que podamos escribir en una API, las llamadas a las APIs de cómo se cambia la contraseña, Secret Manager va a saber cómo hacer para rotar esa contraseña de modo automático. Va a tener un control de versiones, hay registro y vigilancia, o sea, CloudTrail también aplica este servicio, con lo cual van a ver el detalle de cada cambio, quién rotó una contraseña, quién la usó una contraseña. Siempre va a estar cifrada la contraseña con una llave privada del KMS, con lo cual cualquier secreto que ustedes tengan ahí lo pueden almacenar tranquilamente sabiendo que ni siquiera alguien de AWS tiene forma de extraer esos secretos de ahí porque están cifrados con una llave. Vamos a verlo un poquito más adelante en la sección de protección de datos, cómo son las características de las llaves de cifrado que están en KMS, pero es lo más seguro que hay disponible, ¿sí? Bien, y hay políticas de acceso refinadas también para ver qué aplicativo puede acceder a qué secreto. Veamos cómo funciona. Primero, a través de un EC2 Instance Profile le otorgamos credenciales de AWS al sistema operativo. ¿Qué credenciales le otorgamos? La credencial que le permite conectarse con el Vault de Secrets Manager y traerse un determinado secreto. Es decir, a través del rol le decimos, este aplicativo se puede traer el secreto A. Y luego lo que hacemos es que el código hace uso de ese rol temporario para conectarse con el Secrets Manager, traerse ese secreto, que en este caso es una credencial de una base de datos, y luego usa esa credencial de la base de datos para conectarse con RDS. Digamos que tuviéramos una sospecha de que esta password de la base de datos, este usuario de base de datos, tal vez fue comprometida por alguna otra aplicación que la tenía hardcodeada. Entonces podemos venir aquí y decirle al Secrets Manager, rotame esta contraseña en este momento. Secrets Manager la rota y cuando el código está queriendo conectarse y le falla la contraseña, lo que va a hacer es hacer un catch, un try catch y va a estar pidiéndole a Secrets Manager dame de nuevo la contraseña. Cuando le trae de nuevo la contraseña, le va a traer la nueva y se va a poder conectar perfectamente a ese motor de base de datos. Entonces vemos que esta es una forma escalable que no requiere ventana de mantenimiento, donde ustedes pueden cambiar, pueden adaptar el código a usarlo de esta manera y a partir de ahí pueden rotar las contraseñas temporalmente de modo automático y pueden rotarlas cuando lo necesiten a demanda ante cualquier sospecha de compromiso de esa contraseña. Bien, veamos ahora lo que es Customer IAM. ¿Sí? No cuando queremos autenticar a nuestros empleados o a contractors de nuestra empresa, sino básicamente cuando ustedes quieren autenticar a sus clientes. Digamos que tengamos una aplicación en un banco, tiene un home banking y esos usuarios del home banking hay que autenticarlos en algún lado. La peor idea sería autenticarlos en una tabla de base de datos en un SQL. Ningún tipo de motor relacional para ese tipo de aplicaciones es una mala idea. Siempre les recomiendo tener algún servicio gestionado para lo que es la gestión de esas contraseñas, para lo que es Customer IAM. Tengan presente que las tablas de base de datos a través de SQL Injection, por ejemplo, muchas veces encontramos a través de vulnerabilidades en aplicaciones como SQL Injection compromisos relacionados a las bases de datos de usuarios. Entonces, la recomendación siempre es utilizar un servicio para autenticar. Amazon Cognito los puede ayudar en varios aspectos. Primero, en tener un pool de sus propios usuarios que pueden tener, soporta millones de usuarios, pueden poner 40 millones de usuarios sin ningún problema. Y es un soft limit, es algo que lo pueden extender también. Para autenticar a sus propios usuarios dentro con el autorregistro, con el proceso de me olvidé la contraseña y todo que lo haga Cognito mismo. Y por otro lado, si ustedes tuvieran algún repositorio donde quieran autenticar a sus usuarios finales con algunas credenciales OpenID Connect, como por ejemplo una autenticación con Google, con Facebook o con Amazon, en cualquiera de esos casos donde alguien quiere autenticar a un usuario y que accedan a sus aplicaciones con ese usuario federado, también lo pueden hacer, ¿sí? Tienen la posibilidad de configurarle Multifactor Authentication, tienen la posibilidad de ponerle acceso basado en el riesgo, si vemos que está entrando desde un navegador nuevo, de un país nuevo, así, entonces podemos limitar si lo dejamos autenticar o no lo dejamos autenticar, si lo mandamos a hacer un MFA o no lo mandamos a validar con un MFA. ¿Sí? Adicionalmente a esto está integrado con el AWS WAF, con lo cual también tienen la posibilidad de identificar si está viniendo un usuario de una IP maliciosa y en base a eso bloquearlo.
El almacenamiento siempre de los usuarios está guardado de forma one way, con lo cual no van a poder nunca extraer esos usuarios, son simplemente, o sea, está guardado de modo seguro esas credenciales y es sencillo de integrar con las distintas aplicaciones. Pueden usar AppSync, hay varias herramientas ahí para aprovechar a nivel APIs para que puedan utilizar Cognito e integrarlo rápidamente en sus aplicaciones. Bien, en cada caso, veamos cómo es la autenticación en cada caso, si tenemos personas o si tenemos scripts. Primero, si tenemos scripts, la recomendación siempre es que usen roles, ¿sí? Ya sea roles que estén corriendo dentro de las instancias o execution roles, o si estuvieran en el on-prem, que usen roles anywhere, I'm roles anywhere. Cuando autenticamos personas, si tienen que autenticar empleados, piensen primero en el uso del IAM Identity Center, no IAM Users, no Cognito en principio. Y si quieren autenticar Customer IAM, ahí tiene más sentido el uso de Cognito. Decimos evalúe usar Cognito para que los límites de Cognitos sean aceptables en temas de cantidad de requests por segundo, según la aplicación y ese tipo de cosas. Bien. Por último, tenemos el Amazon Verified Permissions. Amazon Verified Permissions es un servicio de autorización para lo que es el acceso granular a distintas funcionalidades, donde ustedes pueden externalizar la seguridad de su aplicación. Entonces, es más sencillo para los desarrolladores cuando quieren establecer un cierto permiso, una acción que quieren hacer, le preguntan a Verified Permissions si está autorizado tal usuario en tal contexto a hacer tal tarea y Verified Permissions le va a responder. Y los administradores de seguridad pueden desde la consola AWS acceder a Verified Permissions y establecer esas políticas. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de hacer esto? Primero que uno puede tener múltiples aplicaciones que todas le preguntan a Verified Permissions, entonces es más sencillo para el desarrollador cuando crea las aplicaciones, no tiene que ponerse a tener reuniones con la gente de seguridad para ver cómo va a ser el modelo de autorización. Simplemente para el desarrollador le pregunto a Verified Permissions y que Verified Permission me responda. Y luego él permite como separar esas tareas donde el administrador de seguridad establece las políticas dentro de Verified Permissions y la aplicación le pregunta a Verified Permissions. Por otro lado, ayuda a soportar esas arquitecturas de Zero Trust con autorizaciones dinámicas en tiempo real. Ahí podemos poner con condiciones relacionales, como por ejemplo, si este médico es un paciente, si este paciente tiene como médico a tal persona, entonces esa persona tiene permiso de leer su historia clínica. Sí, son todas relaciones que está utilizando un lenguaje que se llama CIDAR. CIDAR se escribe en castellano. Y es una solución que les permite no solamente facilitarle la vida al desarrollador, facilitarle la configuración y los cambios al equipo de seguridad que puede hacer cambios sin tener que pedirle a desarrolladores que se pongan a modificar ninguna línea de código. Que sabemos que los desarrolladores no tienen como prioridad principal atender los pedidos que vengan de seguridad, sino más bien al negocio mismo. Y otro punto súper importante es que pueden identificar rápidamente permisos amplios y pueden simplificar lo que es las auditorías. ¿Por qué? Porque tienen en un solo lugar quién puede hacer qué para todas las aplicaciones que tengan integradas con Verified Permissions. Entonces es una muy buena forma de aplicar controles de seguridad centralizados para lo que es la externalización de la autorización con permisos granulares. Un punto adicional que se anunció en este reInvent es que se le agregó una edición visual de estas políticas, con lo cual también facilita la configuración. Bien, pasemos entonces al siguiente módulo, seguridad de la infraestructura.